dibuja la curva de nivel de la función f de psi igual a 2x dividido por la suma de x, y para que c sea igual a 3. Recuerde, un mapa de contorno o curva de nivel de una función de dos variables es un gráfico en el plano psi que muestra curvas de igual altura o con un valor de función específico. Por ejemplo, un mapa topográfico es un ejemplo de mapa de contorno. Cada curva de nivel es 2 de gráfica de la intersección de la superficie dada por psi, y una z plana son iguales a c, donde c es una constante de curva de nivel terminal de igualamos f, x, y a c. Primero veamos esto gráficamente. Aquí vemos la gráfica de la superficie dada, y ahora voy a graficar el plano. Z es igual a C, y luego cambia el valor de C. La intersección del plano y la superficie representa una curva nivelada. Así que aquí hay un avión otra vez. Cada vez que este plano corta la superficie, crea una curva nivelada. Si colocamos esto en el ángulo correcto, podemos ver la intersección de ese plano y la superficie parece lineal. Además, observe que hay alguna discontinuidad en la función, de la que hablaremos en un momento. Echemos también un vistazo a las curvas de nivel o a un mapa contrario de la superficie, antes de determinar una curva de nivel para la función. Aquí vemos un mapa de contorno para la función dada, o podemos decir un conjunto de niveles curvas para la función. Y de nuevo, fíjese en ello, es una discontinuidad de la que hablaremos en un momento. Y ahora eche un vistazo a las curvas de nivel, de hecho, en la superficie. Observe las etiquetas de cada curva de nivel. Esas etiquetas son la z-valor o valor de función. Y ahora, volviendo a nuestro trabajo, si echamos un vistazo al dada la función, observemos que tenemos una división por 0 cuando x e y son opuestos. Así que tenemos una restricción de dominio que dice x no puede ser igual al opuesto de y. Y ahora, para determinar el nivel de la curva cuando c es igual a 3, igualamos la función a 3, lo que da como resultado la ecuación 2x dividido por la cantidad x más y es igual a 3. Y ahora sigamos adelante y resuelve la ecuación de y. Recuerda que las curvas de nivel parecían lineales, así que multiplicaremos ambos lados por la cantidad x más y. Simplificando a la izquierda, x más y dividido por sí mismo se simplifica a 1, dejándonos con 2x iguales a la derecha. Distribuyendo los 3 tenemos 3x más 3y. Resolver un testamento en y restamos 3x en ambos lados para el siguiente paso. Simplificando tenemos menos x o menos 1x es igual a 3 y dividiendo ambos los lados por 3. La curva de nivel para c es igual a 3 y la línea y es igual a menos 1. La tercera x, que debemos reconocer como una línea en la que la y. La intersección es 0 en la pendiente, es un tercio negativo. Pero nuevamente, tenemos la restricción de que x no puede ser igual a negativo y para esta ecuación. Esto solo ocurre cuando tanto x como y son 0, lo que indica una curva de nivel es una línea, pero hay un agujero en el origen. 0, 0 y a nivel de gráfico. La curva formará un punto abierto en el aviso de origen. Esta sería la intersección vertical o en, y ahora porque la pendiente es menos un tercio para encontrar puntos adicionales, podemos bajar un no, a la derecha 3 abajo, 1 a la derecha 3 como tantas veces como queramos hasta que consigamos al borde del plano de coordenadas. También podemos volver al origen, y subir una y dejar 3 unidades para encontrar puntos adicionales. Y ahora graficaremos la curva de nivel que pasa por los puntos, pero por supuesto no pasa por el origen porque hay un agujero en el origen. Esta es una curva de nivel para c igual a 3. Espero que lo hayas encontrado útil.